Hola a todos, bienvenidos a este espacio inmobiliario, bienvenidos a Sé Experto Inmobiliario. Hoy vamos a hablar de un tema del que muchos asesores inmobiliarios e inmobiliarias han oído hablar durante estos meses. Hoy vamos a hablar del alquiler vacacional y lo vamos a hacer de la mano de una persona que ha estudiado Dirección y Administración de Empresas, ha trabajado en banca, ha gestionado empresas y también ha gestionado una oficina inmobiliaria. Hoy vamos a hablar con Gema Casalla. Buenos días, Dani. Bienvenida, Gema. Gracias por invitarme. Pues cuéntanos, ¿cómo has llegado, en qué punto te encuentras y qué estás haciendo actualmente? Bueno, pues cómo he llegado al alquiler vacacional ha sido un poco por inercia. Al final, cuando estás relacionada con el sector inmobiliario y tienes una cartera de clientes, los clientes siempre buscan invertir y el foco de la inversión básicamente es el alquiler vacacional. Entonces, cuando ya creas un vínculo con tus clientes, pues esos clientes exigen que le amplíes esos servicios y que le puedas también gestionar a nivel vacacional su propiedad para tener una inversión de calidad, sobre todo por la confianza que se genera. Y un poco pues por accidente o por inercia es como he llegado al tema de la gestión de alquileres vacacionales. Ahora mismo pues lo que hago es que colaboro con empresas de alquiler vacacional como directora o como comercial técnica de todo lo que es la consultoría y el desarrollo de la gestión de los alquileres vacacionales, y es un sector que está completamente en desarrollo y con muchísimas posibilidades para también el sector inmobiliario. Bueno, pues el objetivo de la entrevista de hoy, por el motivo por el que te hemos traído, es para que nos cuentes a nuestros suscriptores y a las personas que nos estén viendo cómo se inicia una persona, un asesor inmobiliario, una oficina inmobiliaria en el sector del alquiler vacacional. ¿Cómo son los primeros pasos? Y hacia ellos va dirigida esta entrevista. Vale, pues yo creo que es una vinculación completamente estrecha entre el alquiler vacacional y el sector inmobiliario, y creo que el sector inmobiliario va unos pasos por detrás porque son pocos asesores inmobiliarios los que se han lanzado, pocas empresas de gestión inmobiliaria los que se han lanzado con el tema de alquiler vacacional. Es cierto que esto es más productivo cuando tienes un cierto volumen de propiedades, pero es muy sencillo. Yo les recomiendo, sobre todo a los asesores inmobiliarios que quieran emprender en el sector vacacional, que tengan un vínculo comercial a través de una colaboración con empresas de gestión vacacional, los que ellos vean sobre todo un sentido, unos principios y unos valores de empresa que vayan afines a cómo es esa persona, porque ya sabemos que dentro del sector inmobiliario, dentro del sector vacacional, cada empresa tiene una misión o unos valores, ¿no? Entonces, lo primero es una colaboración donde tú te sientas cómodo con los servicios que esa empresa de alquiler vacacional va a aportar a tus clientes. Eso es lo primero. Una vez que el asesor inmobiliario vaya entendiendo, porque al final es una experiencia que se coge con los años, no hay ningún curso de momento de formación de cómo ser un gestor de alquiler vacacional. Entonces pienso que lo primero tiene que haber una colaboración con una empresa para ir entendiendo los procesos de cómo se comienza con la actividad de una propiedad hasta que se lanza en las plataformas. Vale, perfecto. Entonces, una vez que una oficina inmobiliaria o un asesor inmobiliario ha decidido dar el paso e invertir en el sector de la gestión de alquiler vacacional, ¿cómo le llegan las propiedades para gestionar? ¿Cómo capta esas propiedades? ¿Cómo capta? Bueno, pues si es un asesor que ya tenga una cartera de clientes, al final esto es como todo, ¿no? Te va llegando a la cabeza quién puedes llamar, sobre todo de clientes que tengas en tu cartera de clientes. Vas llamando sobre todo quien te haya comprado propiedades, que te acuerdes de qué propiedades pueden ser que estén en una zona que sea turística, o incluso hacer un posicionamiento en una zona turística en sí. Te puede servir tanto para captar propiedades para vender, que a la vez puedes reconectarlas con las personas que quieran invertir en esa zona y después ofrecer tus servicios como gestor vacacional en sí. Sobre todo lo que te digo, cartera de clientes y zonas que sean turísticas.
Bueno, por lo que comentas, la captación de clientela para la gestión del alquiler vacacional es similar en este sentido a la que se tiene que realizar para cuando se va a captar un cliente para una compraventa. O sea, al final lo importante aquí es la visibilidad y el estar presente en la mente de los clientes. Entonces, ahora sí que te pediría que nos digas 3 tips. Uno te lo vas a guardar, que lo vamos a decir en nuestra newsletter, y sobre cómo captaría un asesor de gestión de alquiler vacacional. ¿Qué tendría que hacer para captar? ¿Qué es lo que hace para llegar a su clientela? Pues definitivamente estás vinculado y, a ver, primer tip, estar en constante visualizado por las redes sociales. Redes sociales. Sí, redes sociales. Tener visibilidad en sus redes sociales. ¿Qué hace? ¿Cómo dedica su día? ¿Qué propiedades visita? ¿Qué propiedades vende? Si ha hecho algún alquiler, que hable algo sobre el tema rentabilidad. Ese tip me lo voy a guardar para el final. Lo desarrollaré al final, lo he avanzado. No sé si lo tenía que haber dicho, pero ya lo he comentado, ¿no? Al final ese es el tip final. Pero bueno, visibilidad en las redes sociales, muy buena relación con sus clientes y no generar, sino entender la necesidad, porque al final yo creo y estoy segura, simplemente es un análisis final, las personas que tienen una propiedad en Tenerife, tanto si residen aquí como si no residen aquí, tienen una necesidad de un profesional que le genere confianza. Así que el segundo tip para mí es la confianza. Que tú generes esa confianza y que seas profesional, que tengas lealtad y seas honesto con tus clientes. Aquí no se busca el asesor que va solo a vender o que va solo al resultado económico, sino que ese proceso de que te vayan llegando clientes solo, que es un poco lo que me ha pasado a mí, que me van llegando los clientes por recomendaciones, es porque al final pones pasión en lo que haces. Es como el buen asesor inmobiliario. El buen asesor inmobiliario se dedica a esto porque no solamente por la parte económica, al final la parte económica es una consecuencia de tu actuación como profesional. Entonces pienso que la confianza y el ser profesional es el segundo tip más importante. O sea, visibilidad en redes sociales, confianza y tener una cartera de clientes. La cartera de clientes que la creas con confianza y con presencia en la mente de los clientes, es decir, con las redes sociales y otros tipos de... Yo veo que el punto de inicio con el tema vacacional no lo haría con asesores que estén comenzando en su primer año, por ejemplo. Sí que lo veo como asesores, sobre todo, que ya lleven un tiempo en el sector y que ya tengan una cierta cartera. Los asesores que están comenzando sí que pueden aprender, pero tendrían que tener una colaboración con otro asesor que ya fuera un poquito más experto. Al final es así. No te digo que le cierre la puerta a los asesores que estén comenzando, pero sí que necesitas tener ciertos conocimientos, sobre todo con burocráticos, de cómo funciona, y que después te explicaré cómo es el inicio de una actividad, cómo se introduce una propiedad en el sector vacacional. Pero sí que lo enfoco un poquito más a los asesores que ya conocen el sector, de alguna manera. Según he leído en las últimas semanas, ha salido un artículo en el que se comenta que las plataformas dicen que la vivienda vacacional tiene una rentabilidad del 15% y que la vivienda de alquiler tradicional tiene una rentabilidad del 7%. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones, esta rentabilidad? Sí, puede ser, pero discrepo, o sea, depende, como los gallegos, depende. Si hablamos de alquileres vacacionales que realmente estén en zonas vacacionales, por supuesto que se puede cumplir esta norma del 15%. Igual que el 7% debería de cumplirse en los alquileres tradicionales. El problema es que para mí después la realidad se acercan estos porcentajes, porque los alquileres han subido demasiado de precio los tradicionales y han metido demasiados apartamentos vacacionales que para mi forma de ver no deberían de estar categorizados como alquileres vacacionales. Esto es un tema que yo intento defender, sobre todo cuando me llegan clientes
de decirles que no, de dar negativas, porque por ejemplo un piso en Adeje Casco que sea un segundo, sin ascensor, que no tenga piscina, que no tenga parking, para mí no está en una zona turística, entonces no debería estar catalogado, categorizado como un alquiler vacacional, porque al final estamos disminuyendo las posibilidades de alquiler de larga duración para los residentes y para la gente que quiera vivir aquí. Entonces, si se respetaran realmente o si hubiera una regulación específica de qué se considera un alquiler vacacional o qué se pudiera categorizar como alquiler vacacional y qué como alquiler tradicional, seguro que se cumpliría esa norma del 7% y el 15%, incluso más, en determinadas propiedades, porque también depende de esa rentabilidad del momento de la compra. Si tú has tenido una propiedad que has comprado hace 5 años, te puedo asegurar que la rentabilidad va a ser mucho superior a un 15%. Bueno, pues ya tenemos cómo se captan las propiedades para la gestión del alquiler vacacional. Ahora nos faltaría saber, una vez que se captan esas propiedades, ¿qué se hace? ¿Qué primeros pasos tiene que dar el asesor para gestionar el alquiler? Vale. Pues lo primero es firmar un contrato de gestión de alquiler vacacional con el cliente. En ese contrato deberían de pactarse los precios por temporada que se prevén que se van a poner, que tienen que ir relacionados con el estudio de rentabilidad que se ha elaborado. El propietario debe aportarte cierta documentación porque después a nivel burocrático lo vas a necesitar para el trámite de licencias y de permisos en la policía. ¿Qué necesitas de documentación? Pues necesitas la acreditación de que esa persona con la que estás firmando el contrato es el titular de la propiedad, necesitas una póliza de seguro para saber que está protegida la vivienda, aparte el asesor o la empresa de alquiler vacacional debería tener un seguro de responsabilidad civil y DNI del cliente, número de cuenta del banco y juegos de llaves. Simplemente, esto es sencillo. Aquí consiste en que el propietario, una vez que firma el contrato y entrega las llaves, ya solamente tiene que mensualmente recibir su dinero. Ya empieza el trabajo del gestor vacacional. Una vez que tiene el contrato, tiene que solicitar una licencia, tienes que tener un certificado digital, meterte en la página de la declaración responsable del Gobierno de Canarias y solicitar una declaración responsable. En esa declaración responsable tienes que cumplir una serie de equipamientos y funcionalidades mínimas que tiene que tener el apartamento, según lo que indica el Gobierno de Canarias. A mi parecer simplemente lo veo un poco escueto, pero bueno, equipamiento mínimo, ¿vale? Un botiquín, que tenga una lamparita de lectura a cada lado de la cama, que tenga utensilios como para etc., ¿vale? Una vez que tienes esa licencia, te tienes que ir a la policía que corresponda o a la Guardia Civil, a la comandancia de hospederías que corresponda según la zona donde esté situada la vivienda y solicitar unos códigos para hacer el registro de huéspedes. El registro de huéspedes es completamente obligatorio y está penalizado con multas entre 300 y 30.000 euros si tú no llevas ese libro de registro de huéspedes. Hay demasiadas personas que lo están haciendo de manera no completa, entonces no están llevando estos registros de huéspedes y es fundamental hacerlo. Una vez que tienes la puesta a punto la propiedad y que ya tienes todo esto, darla de alta en las plataformas, sobre todo en Booking y en Airbnb, hacer unas fotos profesionales, establecer unas normas de la casa, tener internet, que es un requisito fundamental, pues eso, con las fotografías profesionales y todo el conocimiento de la vivienda, ponerlo en las plataformas, puedes ponerlo de manera independiente o contratar un channel manager, que es la plataforma que a su vez vuelca en las plataformas y te hace que no tengas overbooking y que puedas gestionar directamente desde una misma plataforma el resto de plataformas. Hablo de Booking y Airbnb porque son las principales, pero hay muchas más. Según qué países hay otro tipo de plataformas, hay más de 30, hay channel que colaboran con más de 30 diferentes plataformas. Y a partir de ahí, pues tener una cuenta de banco y las mismas plataformas te van ingresando. Servicios adicionales que se le aportan también al cliente: la emisión de las facturas tanto de ingreso como gasto, la gestión de las reservas en sí, la atención al cliente, un servicio de atención al cliente también para incidencias, un mantenimiento básico de la propiedad, la organización de las limpiezas y potenciar de alguna manera que los huéspedes te dejen reseñas positivas y poco más. A partir de ahí, pues eso ya tendría que guardármelo también para el último tip, que hay algunas cositas que se pueden
hacer para superarte como empresa de alquiler vacacional. Bueno, pues ahora cuéntanos, ese asesor que se está iniciando en la gestión del alquiler vacacional probablemente no sepa dónde está su nicho de mercado, ¿no? Dónde captar y sobre todo también lo queremos relacionar con las distancias, es decir, porque a lo mejor hay más viviendas, está claro que hay más viviendas que viviendas en alquiler vacacional, entonces a lo mejor te sale una en un punto y la otra te sale a 100, 200 kilómetros. ¿Cómo se gestiona eso? Vale. ¿Qué tipo de gestión debe de hacer un asesor? Vale, pues básicamente es la misma estrategia de posicionamiento que va a utilizar para captación de propiedades en venta. Dentro de la zona de propiedades en venta, si lo estamos relacionando con el asesor inmobiliario, al final cuando se establece una estrategia de posicionamiento se tienen en cuenta muchos factores, como por ejemplo dónde está posicionada su oficina, dónde está él posicionado, dónde reside él, y se va creando su círculo de influencias en la zona donde él reside, ¿no? Pues nos trasladamos la zona de donde él reside, donde tiene su estrategia de posicionamiento, y nos centramos en complejos que tengan piscina, o que tengan parking, o que estén cerca de zonas de interés, y eso ya lo puedes extrapolar a cualquier municipio o cualquier provincia dentro de España que yo conozca, ¿vale? Entonces, por resumir un poco, si tú estás posicionado, te pongo un ejemplo, en el Puerto de la Cruz, bueno, pues dentro del Puerto de la Cruz, vete a la zona de Playa Jardín o de Martillanes o de La Paz, pero no te vayas a la parte de San Antonio, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso te digo que tienes que ir relacionado con dónde está tu oficina, dónde estás tú situado y a la vez que cumplan esas características que estamos hablando para que se categoricen como alquiler vacacional. Cerca de la playa, cerca de zonas de interés turístico, básicamente, o complejos que tengan piscina y características para poder disfrutar, o propiedades aisladas que también cumplan esas características. Vale, entonces te pregunto, porque entonces, ¿cómo gestiona una persona que empiece a captar propiedades que esté una en un punto y la otra a 100 kilómetros, claro, a 200 kilómetros? ¿Es inviable o cómo lo hace? ¿O se puede hacer? ¿Cómo lo hace? Es inviable. Básicamente no te compensa porque cualquier incidente que tengas en la propiedad tienes que trasladarte, entonces esto va por volumen. Es como todo, si tú estás gestionando, si tú estás en el puerto y tienes una única propiedad en el sur, yo creo que no te interesa, simplemente para atender al cliente cada vez que tengas una entrada, cada vez que tengas que hacer revisión de la propiedad, cada vez que tengas un problema, trasladarte hacia allí es un inconveniente. Por eso yo animo al principio a que colaboren con una empresa de alquiler vacacional. Y aunque ellos sean el punto comercial, de alguna manera, entre el cliente final y la empresa de alquiler vacacional, eso va a hacer que tenga un volumen y que al final sí que le interese el tener una oficina. Por ejemplo, yo trabajo toda la isla porque tenemos equipo tanto en el sur como en el norte. Entonces tenemos toda la isla cubierta. Pero, por ejemplo, tengo una empresa del norte que a la vez me ha pasado a mí propiedades para que gestionen el sur, porque a él, a nivel estrategia, no tiene capacidad para trasladarse al sur ante cualquier inconveniente. Igual que yo, alguna propiedad sí que le he pasado en el norte, pues porque a lo mejor no me ha interesado, aunque esté moviéndome en toda la isla. Entonces, por eso es aconsejable que al principio el asesor tenga una colaboración con una empresa de alquiler vacacional para que después incluso la inmobiliaria donde él esté trabajando o él mismo desarrolle su propia empresa o su propia actividad él solo como gestor vacacional. Bueno, pues como habíamos comentado, un asesor inmobiliario que quiera colaborar con una oficina, una empresa de gestión de alquiler vacacional, ¿cómo lo hace? ¿Hay algún tipo de contrato de colaboración o cómo lo están gestionando? Bueno, depende de la empresa de alquiler vacacional, sí hay acuerdos de colaboración, igual que si fuese un comercial más. Al final tú le puedes ofrecer un porcentaje de lo que se genere de esa propiedad. Por lo tanto, sí debería haber acuerdos, o por lo menos con mi empresa sí tenemos acuerdos de colaboración con otros asesores inmobiliarios.
¿Y qué documentos, cuando un asesor decide colaborar con una empresa de alquiler vacacional, qué debe pedirle al propietario, en este caso la propiedad, qué documentos debe pedirle para pasarlos al Sí. gestor de vacacional? Pues básicamente lo necesario para hacer el estudio ese de rentabilidad que estábamos hablando, ¿no? Entonces lo importante sería, lo primero, la referencia catastral, el teléfono del cliente en sí, para poder después hacerle una llamada, pero también fotografías del inmueble para saber qué características tiene por dentro y es del complejo. Y también las normas de la comunidad, para que sepan si hay algún tipo de limitación a la actividad de alquiler vacacional dentro de esa comunidad. Cuando ya le pasa esa información, la empresa de alquiler vacacional hace el estudio, ve si es viable o no es viable para ellos mismos y ya después se pone en comunicación con el cliente para darle el estudio de rentabilidad y firmar el contrato en caso de que esté interesado. Y en los casos en los que has comentado que la propiedad no es rentable o no es viable para alquilar como vacacional, ¿cómo gestionas el decirle que no al cliente? Que es una de las cosas que cuesta muchísimo a los asesores. Pues con sinceridad y directa. Al final no todo sirve. No, esta propiedad no tiene las características que nosotros explotamos o no es el tipo de producto que nosotros trabajamos directamente. No le recomiendo o le das una alternativa de rentabilidad de que ganaría o de que obtendría con un alquiler tradicional. Entonces no es un no rotundo, sino yo le recomiendo directamente que usted lo ponga en alquiler tradicional, que aquí le aconsejo o que le recomiendo va a tener este tipo de rentabilidad. Entonces no es un no, porque al final no vas a perder un cliente, pero directamente no lo veo para vacacional, pero sin embargo le doy la opción de tradicional y volvería al asesor inmobiliario. Claro, entonces al final es eso, es saber gestionar el no, que no es un no caprichoso, es un no formado, es un no con una argumentación y que por lo tanto al final queda hasta mucho mejor de cara al cliente, de que le está siendo sincero y honesto, que es lo que prefiere el cliente, ¿no? Antes de que le esté engañando. Sí, sobre todo porque considero a nivel personal, ya esto te lo comento a nivel personal, que hay demasiado producto en alquiler vacacional que no corresponde. Entonces no todo sirve. No todo sirve y no todo debería de estar en gestión vacacional. También te cuento una anécdota que me ha sucedido recientemente. El año pasado me llamó un cliente que tenía un piso en Adés, era un tercero sin ascensor, con una habitación. Y entonces yo fui y le dije directamente que no. Le hice la recomendación de alquiler tradicional, le hice el estudio del alquiler tradicional y le dije que si quería pues que lo publicábamos como alquiler tradicional. No me contestó y ahora, después de un año, me he encontrado a la señora que me recomendó a este cliente y me dice: oye, Gema, ¿te acuerdas el piso aquel que era el tercero sin ascensor? Pues lo tiene siempre alquilado. Siempre alquilado, lo está alquilando, está ganando, Y le dije: muy bien, me parece genial. Gracias a clientes como él o a propiedades como él, la gente de la isla o los trabajadores de la isla no encuentran alquileres de larga temporada. Entonces me parece genial que esté ganando esa cantidad de dinero, pero igual podría haberlo obtenido prácticamente lo mismo con un alquiler tradicional y permite la posibilidad a una persona de tener una residencia. Bueno, pues cerramos ya con la última pregunta que te quiero hacer, que es la que le hago a todos los entrevistados y que va a ser contestada en nuestra newsletter. Si pudieras elegir de estas tres opciones que te voy a dar, ¿cuál elegirías? ¿Tener más tiempo disponible? ¿Tener un sueldo mayor? ¿O una reducción del 1% de tus obligaciones tributarias? Reducción de obligaciones tributarias. El tiempo lo gestiono yo, dinero es algo simbólico, se gana lo que quieras y el valor que tú le des al dinero, igual que el tiempo, te organizas y puedes tener tiempo para todo, si quieres, y si no tuviera tiempo lo sacaría de donde fuera. Hay picos también de trabajo, pero el tema de las obligaciones tributarias. Segura, el 1%, Segura. Tener el 1% menos de... El 1% menos de obligaciones tributarias, sobre todo si yo si viera que hay una compensación con los impuestos, porque veo que hay un avance político y que me siento segura dentro de lo que están invirtiendo las ayudas y como con el tema de las pensiones y demás, fabuloso, pero una reducción tributaria, por supuesto, el tiempo y el dinero es algo simbólico. Perfecto, pues la respuesta la vamos a encontrar en la newsletter y ya explicaremos cuál es el razonamiento. Perfecto, muchas gracias.